Ya. Buenas tardes, me encuentro con Evelyn. En este momento yo voy a desarrollar una práctica para la parte de psicología educativa. Entonces voy a proceder a leer un consentimiento informado. Evelyn, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Ya. Evelyn, yo tengo el consentimiento informado, se lo voy a leer y usted me da la indicación si desea participar en este proyecto formativo. Entonces dice que por medio de del siguiente documento solicitamos su consentimiento informado para participar en una entrevista con el objetivo de conocer sus percepciones acerca de las características de la educación en el Ecuador. Esta entrevista es de carácter académico y forma parte de las actividades prácticas del proyecto formativo de psicología educativa. Usted está en todo el derecho de no responder alguna de las preguntas si así lo considera y si así lo desea. La información que usted aporte será resguardada con el principio deontológico de la confidencialidad y los resultados de la entrevista solo serán utilizados con fines académicos como parte de actividades docentes del desarrollo de la asignatura. Entonces, la entrevista va a ser dirigida por el estudiante de psicología Merly Ramírez, que en este caso soy yo, y deseo saber verbalmente si usted desea participar en esta entrevista. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Evelyn. Evelyn, ¿nos puede ayudar, por favor, con una breve presentación sobre el área donde usted se desarrolló profesionalmente, por favor? Sí, buenas tardes, mi nombre es Evelyn Vicente, soy educadora parvularia, especializada en el desarrollo del talento infantil. Ya, perfecto, Evelyn, muchas gracias. Evelyn, como parte de las preguntas de la entrevista, la primera pregunta es, ¿cuál fue la motivación para estudiar las ciencias relacionadas con la educación? Bueno, la verdad es que al principio no sabía de qué se trataba de lo que iba a estudiar, pero luego fui investigando de qué se trataba. Entonces, yo siempre he tenido mucha afinidad con los niños, entonces eso me motivó para poder estudiar esa carrera. Ah, ya, qué chévere. Que haya sido una motivación por los niños, porque son Ajá, unos lindos, sí. sí, sí, la verdad. Ya. ¿Qué opinión Evelyn tiene acerca de la educación actualmente? Bueno, en realidad, en los lugares que yo he trabajado, entonces uno se va evidenciando, ¿no? Las diferencias de que tiene cada centro educativo. Entonces, en un centro educativo manejan otra metodología, etcétera, más moderna, en otros más antiguas. Entonces, yo considero que ahorita la educación en el Ecuador ya se está un poco más modernizando en algunos lugares, ¿ya? Pero en algunas instituciones todavía la educación está siendo muy tradicional, se basan a lo que era antes y la forma en la que enseñaban antes. Entonces, considero que sí le falta en la educación en el Ecuador mejorar un poco más a lo que ya es ahora, ¿ya? Entonces, ir más mejorando en lo que es la tecnología e ir poniendo de eso a la par a los niños también. Ya, perfecto. ¿Su merced de pronto sabe el objetivo de las DESES en los planteles educativos? Bueno, lo que yo más o menos conozco de eso es que, por ejemplo, de eso parte todo, ¿no? De lo que a los niños se les enseña. Entonces, pero, por ejemplo, en algunos centros educativos, a veces, por ejemplo, no lo llevan a cabo. ¿Sí? Entonces se manejan de distintas maneras. Entonces, yo creo que depende de la institución en la que tú estás para, no sé, tú manejarte en el ambiente en el que te pongan. Ah, ya.
¿Qué opina su merced de la educación virtual? Bueno, la verdad personalmente pienso que la educación virtual no completa las expectativas de lo que debería ser, ya que por este medio, por ejemplo, uno se puede enseñar a los niños, pero en realidad uno lo que también se hace es educar y es diferente. Entonces, no es la misma, tener la misma interactuación con los niños, es diferente. A veces uno quisiera ayudarles porque ellos están desarrollando en sus primeros años y se les dificulta. Entonces, pienso que no está tan factible la educación virtual, no es de la misma manera en la que se quisiera trabajar ahí en los establecimientos educativos. Entonces, considero o sea, así nosotros tratemos de dar todo por este medio tecnológico, o sea, no se llega al objetivo que se quisiera llegar. Gracias, Evelyn. ¿Qué opinión tiene usted sobre la educación inclusiva? Cuando Ah, hablamos cuando hablamos, ejemplo, de estos niños que tienen alguna condición diferente, entonces, ¿qué opinión usted tiene sobre esa educación? bueno, en ese caso, bueno, yo puedo contar de mi experiencia personal. Yo trabajaba con un niño que tenía síndrome de Down. Entonces, para mí, o sea, para mí sí es muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotros al incluir a un niño con distintas dificultades que pueda tener cualquiera que ésta sea, los niños se van adaptando a lo que observan, ¿no? A la experiencia que viven día a día. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, el niño estaba en un centro de donde solo hay niños con síndrome de Down, ¿ya? Entonces, al venir a la institución donde yo laboraba, él comenzó a desarrollar mucho más su autonomía. ¿Por qué? Porque él veía lo que los otros hacían, entonces él iba, no sé, siendo más autónomo, cogía más de experiencia en lo que hacía. Entonces, para mí la educación inclusiva es algo bueno. Bueno, dependiendo de la dificultad de que tenga el niño, pero, o sea, sí debería haber en los centros educativos la educación inclusiva. Bueno, en algunos no hay, pero sí es muy bueno, sí les ayuda a desarrollar, pero por eso digo, pero depende de la dificultad o el problema que el niño presente, ¿no? Ya. ¿Ha escuchado usted o conoce la educación mediante el método Montessori? Sí, sí he Sí. escuchado el método Montessori, tiene relación con la experiencia que se hace día a día y es una metodología basada en el amor. Entonces, la metodología de Montessori es muy buena, muy buena. Y creo que en todos los planteles educativos debería haber eso, porque les ayuda mucho a los niños en lo que es a desarrollarse por medio de la experiencia. Sí. Ujú. ¿Qué opinión tiene sobre la medición de conocimientos por medio de las evaluaciones? Bueno, en realidad es lo que se realiza siempre al iniciar siempre el año educativo, siempre hay que ver en qué nivel está el niño, pero yo considero que todos los niños son diferentes, entonces algunos están un poco más avanzados, otros están un poquito más abajo, pero yo creo que todos pueden llegar al mismo objetivo. Entonces, yo por un lado considero que es, o sea, algo que en el centro educativo solicita, ¿ya? Y se tiene que hacer, pero por otro lado considero que también se debería ver otros aspectos, ¿no? Que no se mida solo por una evaluación al niño, los conocimientos que él puede tener. Ya. ¿Qué opina sobre las condiciones de educación durante esta pandemia? Bueno, la verdad, sí ha sido un poco complejo, como digo, trabajar por este medio, ya que tanto a los maestros como a los niños se les ha dificultado porque algunos maestros, bueno, no son tan apegados a la tecnología y para los niños también es algo nuevo, ¿no?
Entonces yo considero que es algo que estamos adaptándonos y que debemos seguir adaptándonos, pero que no llega todavía al objetivo que deberíamos llegar. Sí. ¿Y usted cree que la educación ha cambiado en los últimos tiempos? Bueno, como opinión personal, creo que se da solo en distintos lugares. Yo pienso que cada centro educativo es un mundo. Entonces, en centros educativos sí se ha dado ese mejoramiento, esas nuevas, no sé, formas de enseñanza que ahora hay, pero en otros aún no. Entonces, creo que en educación en Ecuador todavía falta un poco más, no sé, investigar, estudiar un poco más para nosotros brindar una buena enseñanza a los niños, educarles de una manera diferente, donde ellos puedan llegar a comprender de mejor manera los conocimientos de todo lo que debamos enseñarles. Uh-huh. Ya. Evelyn, esas eran las preguntas que tenía en cuanto al tema de la educación. Muchas gracias por su participación. De pronto, si quiere acotar algo más, contarnos algo desde su experiencia o algo así, estamos prestos a escucharla. Bueno, muchas gracias y bueno, como un mensaje, ¿no? Para todos los educadores, que siempre, no sé, busquemos nuevas alternativas de enseñanza para nuestros niños, no nos quedemos estancados en solo lo que aprendamos. Entonces, siempre ir más allá y ver también que todos los niños son diferentes y que debemos enseñarles de maneras diferentes, así a unos y a otros. Entonces, eso y darles mucho amor, ¿no? Mucho amor a los niños. Eso sería. Ya, Gracias. Evelyn, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Bueno.